Patricia y soy maestra de sexto grado, docente en el área de lengua, ciencias sociales y ciudadanía y participación. Esta última decidimos con Inés, maestra de matemática y ciencias naturales, trabajarlas juntas ya que atraviesa con sus contenidos éticos y formativos a las otras. Entre las dos les vamos a contar cómo nació y creció la incorporación del medio audiovisual para este acto. Cierto día que estábamos en la sala de maestros dialogando sobre el acto alusivo al 1 de mayo, porque éramos una de las docentes responsables del mismo, comenzamos a dialogar y a conocer todo el material que disponíamos sobre nuestra Constitución. Dramatizaciones personales, un libro impreso de esta ley suprema, información teórica de variada bibliografía y el libro Conocimiento del Medio de la editorial del Vives. Todo estaba puesto sobre la mesa. Solo nos faltaba decidir cómo íbamos a utilizar el material que teníamos. Mientras lo hacíamos, le dije a Inés que me gustaba el cuento introductorio que aparece en la unidad número 7 de este libro, para hacer, entre otras cosas, un teatro leído con un grupo de alumnos. Ella me dijo que sí y decidimos relacionarlo con una parte teórica y analítica de la estructura interna de la Constitución. Hicimos distribución de los alumnos con los distintos roles y así quedamos con nuestras ideas dando vuelta. En otra oportunidad que retomamos este tema, el maestro Rodrigo nos propuso que él tenía material digital que nos podía facilitar para este evento. E Inés mencionó buscar en la página Educar algún video educativo. Y así quedamos en una conversación muy rápida porque estaba tocando el timbre tirano del recreo y nos fuimos con nuestras ideas revueltas y dadas vueltas. Unos días después viene la promotora de la editorial mencionada y le comentó que nos había gustado el cuento del libro para trabajarlo con los alumnos. Y ella me da la idea de una filmación con los niños. Cuando se lo comentó a Inés, a ella también le gusta esta idea. Durante la semana empezamos a trabajar con los alumnos esta temática, recuperando todo lo que recordaban de años anteriores, y comenzamos a leer e interpretar el capítulo Constitución y Sociedad del libro de Ciencias antes mencionado. Días después, Inés trae todo su material tecnológico, notebook, cámara digital, prolongación y otros accesorios para comenzar a filmar todo lo trabajado en el aula con los chicos. Ahora ella les va a contar cómo seguimos. Los alumnos leyeron el cuento didáctico en pequeños grupos con los libros que tenemos en el aula, guardados en un armario para tal fin. Y después de inferir sobre el mensaje y estructura del cuento, los invité a que ilustraran en una hoja de papel para dibujo las secuencias narrativas que ellos habían observado. Al finalizar las mismas, fueron contando a través de sus producciones gráficas sus propias narraciones. Fue un trabajo enriquecedor porque se expresaron no solo gráficamente, sino oralmente. Además, fue completado luego con el marco teórico de nuestra Constitución y distintos derechos y valores que subyacen en ella. Para finalizar este trabajo audiovisual, los alumnos recitaron el preámbulo de nuestra ley magna que habían trabajado y reflexionado con la señorita Patricia. Este recurso utilizado nos permitió hacer una presentación y recorrido distinto con nuestros alumnos que quisimos compartir con ustedes en este acto alusivo. A continuación, Agustina, Fabricio y Guillermo leerán un cuento y veremos las viñetas correspondientes producidas por los alumnos de sexto A y B. Hace 200 años vivía el rey Federico II de Prusia. Federico era uno de los reyes alemanes más poderosos de su tiempo. 200.000 soldados formaban su ejército. Los territorios de su reino eran casi tan grandes como el territorio que ocupan hoy El Salvador, Nicaragua y Costa Rica o la Amazonia. La capital del reino era la ciudad de Berlín. Junto al palacio del rey había un molino de viento. Este molino pertenecía a un señor que lo usaba para moler los granos de trigo hasta convertirlos en fina y blanca harina. El rey se molestaba, pues decía que con ese escándalo no podía ni pensar ni trabajar, mucho menos descansar. Por fin un día mandó a llamar el molinero y le dijo: Usted comprenderá que no podemos seguir juntos en este lugar. Uno de los dos tendrá que retirarse.
¿Cuánto me puede dar usted por este palacio? Al principio el molinero no lo entendió y por eso el rey le explicó. Usted no tiene dinero como para comprar este palacio, por eso será mejor que me venda su molino. Bueno, Le dijo el molinero. yo no tengo dinero como para comprarle su palacio, pero usted tampoco puede comprarme este molino. El molino no está a la venta. El rey pensó que el molinero quería lograr un buen precio y por eso le ofreció más de lo que valía la propiedad. Pero el molinero volvió a decir. El molino no está a la venta. Y le dijo. No venderé el molino por ninguna suma. Aquí nací y aquí quiero morir. Yo recibí este molino de mis padres y quiero dejárselo a mis hijos para que vivan al amparo de las bendiciones de sus antepasados. El rey perdió la paciencia y le dijo. Hombre, no sea terco. Si no quiere hacer un trato que le conviene, llamaré a entendidos para que digan cuánto vale en realidad ese molino viejo. Eso será entonces lo que se le pagará a usted y mandaré a arrancar esa máquina. Tranquilamente el molinero se sonrió y le contestó a Federico. Eso lo podría hacer usted si no hubiera jueces en Berlín. El rey lo contempló en silencio, contaba a la gente de aquel tiempo, que en lugar de enojarse agradeció esas palabras, y el molinero confiaba en los jueces de su reino. El molinero sabía que el rey respetaría la ley. Federico no insistió más. El molino quedó en su lugar como un monumento a la justicia ciega, tan ciega que no se distingue a un rico de un pobre, ni a un rey de un poderoso de un humilde molino. Los alumnos expondrán una breve definición de los conceptos de las partes de la Constitución. Partes de la Constitución. La Constitución tiene una introducción o preámbulo y dos partes. La primera parte enumera las declaraciones fundamentales, como cuál es la forma de gobierno, los derechos del habitante del país, por ejemplo, a un ambiente sano, y las garantías para que estos derechos sean respetados. La segunda parte trata acerca de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Preámbulo. Es el mismo del primer texto constitucional argentino de 1853. Explica el objetivo general de organizar un país donde los habitantes viven en bienestar y libertad. Primera parte. Entre los derechos de los ciudadanos se encuentra lo de la salud, ambiente sano, trabajar, estudiar, circular por el territorio, tener propiedades y hacer pedido a las autoridades. Segunda parte. Poderes del Estado. Segunda parte. Establece cómo se dividen los tres poderes del Estado, quién los integran y cómo funcionan, cómo se los controla y de qué manera se los elige. El Poder Ejecutivo administra el país a cargo del presidente de la Nación con sus ministros. Al Poder Legislativo lo forman las cámaras de diputados y senadores, crea las leyes y fija el presupuesto nacional. Poder Judicial. El Poder Judicial controla que se cumplan las leyes por medio de los jueces, lo encabeza la Corte Suprema de la Justicia. Para finalizar esta clase alusiva, los alumnos recitarán el preámbulo de la Constitución Nacional. Los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en Venezuela, Argentina, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Declaramos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.